Vamos a ir entonces con el tema de Chile. Acá una nota de la derecha diario dice: Kast arrasó en las comunas más pobres mientras la comunista Jara en las zonas más ricas. El estudio muestra que Jara fracasó en comunas humildes, donde Kast lideró con comodidad. Acá la campaña, hay que ver también que los resultados de Chile dieron que la derecha unida está en un nivel de arrasar con la segunda vuelta electoral, ¿no? Es decir, si toda la izquierda va a votar a Kast, evidentemente arrasa. Porque la sumatoria de las fuerzas que compitieron en la primera vuelta, fuerzas de derecha, superaron ampliamente a las fuerzas inclusive de centro para la izquierda. Dice, el estudio muestra, bueno, esto ya lo había leído, un informe elaborado por la Universidad de Desarrollo volvió a poner sobre la mesa un fenómeno que la política chilena intenta disimular desde la noche electoral: la fractura del voto según el nivel de ingresos. El análisis titulado Patrones comunales en votación presidenciales 2025 muestra con claridad que el desempeño de Janet Jara quedó muy por debajo de las expectativas de las comunas de menores recursos, mientras que José Antonio Kast fue el que logró mayor adhesión en los sectores populares. Los datos son contundentes. Jara, quien pasó a segunda vuelta con un 26,85% a nivel nacional, obtuvo apenas un 19,38% en las comunas más pobres. Su rendimiento mejora a medida que sube el ingreso promedio, alcanzando 25,43% en las zonas de mayor poder adquisitivo. Un patrón que confirma un problema estructural para el oficialismo, una desconexión creciente con los sectores que más deberían representar. Kast, en cambio, mostró la tendencia inversa. El candidato del Partido Republicano se impuso con un sólido 33,64% en las comunas de menores ingresos, superando las proyecciones que le daban un piso bastante más bajo. Recordemos que compitieron varios partidos acá, más de 6-7 compitieron. Sin embargo, su votación cae de manera visible en el quintil de mayores recursos. De este modo, el mapa electoral dejó a la izquierda aferrada los enclaves acomodados y a Kast afirmado con fuerza en los sectores populares. Un fenómeno que reconfigura por completo la narrativa tradicional de la política chilena. No solamente la narrativa, realmente lo que era la representación política. De hecho, Chile fue históricamente, desde la primera conformación de un sistema político de partidos en el 1826, si no me equivoco, fue un ejemplo arquetípico de modelo europeo de partidos. Es decir, con representaciones de izquierda a derecha ideológicamente, con partidos creados pura y exclusivamente del sector privado, lo mismo que los sindicatos, lo mismo que las organizaciones profesionales. Chile fue como el gran modelo perfecto, entre comillas, de partidos políticos como corresponde, ¿no? Se diría. Y en ese sentido, claro, los partidos de clase representaban las clases, ya sean más conservadores o socialistas, comunistas. El informe también dedica una parte clave al fenómeno Franco Parisi, que se transformó en el gran disruptor de la jornada electoral al alcanzar un inesperado 19,69% y triplicar su desempeño de 2021. Su electorado, lejos de un bloque difuso o antisistema, aparece asociado a un patrón muy claro. Según la Universidad del Desarrollo, ahí está. La votación de Parisi se correlaciona de manera mucho más fuerte con el rechazo del plebiscito constitucional de 2022 que con el aprobado, o con el apruebo, digamos. Bueno, primero teníamos el dato este de Kast. Que bueno, ahora también, acá tengo un poco el informe de Canal 26 que hicieron sobre las elecciones y el futuro balotaje de Chile. Confírmenme que se escucha bien. Chile se encamina a un balotaje decisivo. Será el 14 de diciembre, ya que ninguno de los candidatos logró la mayoría absoluta. Ese día, los ciudadanos del país trasandino deberán elegir entre la izquierdista Janet Jara y el derechista José Antonio Kast. Ellos fueron los candidatos más votados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 16 de noviembre. Fue una jornada histórica, marcada por una participación récord del 85%. Jara, exministra del presidente Gabriel Boric, obtuvo el 26,8% de los votos, apenas 3 puntos más por encima de Kast, que alcanzó 23,9%. Claro, eso es importante. La primera vuelta, lo que es entre nada más las dos fuerzas, Kast sacó un poquito menos que Janet Jara. Pero sin embargo, si uno suma toda la derecha, que probablemente es como más o menos se puede predecir el voto del balotaje, Kast arrasa. Diferencia.
Y no sé cómo será el sistema de Chile, honestamente, no sé cómo será para determinar la victoria final, pero debe ser algo bastante parecido al sistema que tenemos en Argentina, el que tenemos nosotros se llama mayoría argentina, ¿no? Si tenemos el candidato si tiene 45% para arriba, se considera victoria absoluta y ya no necesita ir a balotaje. Si tiene entre 44,9 y 41, ¿cómo se llama? Y le lleva 10 puntos al segundo, gana primera vuelta también. Si no le lleva 10 puntos por lo menos, se considera que va a balotaje. Desde 40,9 para abajo, le lleve o no 10 puntos, va a tener que ir a balotaje. Ese es el sistema de mayoría argentina. No sé cómo será el de Chile, pero debe ser más o menos similar. Mucho menor que lo anticipado por las encuestas, instaló un escenario abierto. El gran impacto de la jornada fue la irrupción del populista Franco Parisi, que consiguió un 19,7%, duplicando los pronósticos y superando tanto al libertario Johannes Kaiser, que obtuvo el 13,9% de los votos, como a la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, con el 12,5% de los sufragios. Es interesante porque se le había puesto muchas fichas a Johannes Kaiser, bueno, diciendo Kass quedó medio trunco, no le dio mucho la nafta, entonces vamos con un candidato libertario que compita y que seguramente en todo caso lo va a llevar a Kass a encolumnarse tras la victoria de él, por lo menos para la segunda vuelta. Y bueno, en realidad pasó al revés. Los votantes de Johannes Kaiser obviamente van a tener que votar a Kass, porque no van a votar a una comunista, quiero creer. Estas elecciones fueron las primeras con voto obligatorio e inscripción automática. Un cambio que incorporó... Se identifica con mandatarios como Trump, Bukele y Milei. Hay diferencias igual ahí. Pero sí, sabemos que estamos hablando del mismo fenómeno de nueva derecha. 5 millones de nuevos votantes y que empujó la participación al nivel más alto desde 1990. El mapa regional reflejó un país dividido en 3 colonias. Jara ganó en 6 de las 16 regiones, incluidas las 2 del sur y la región metropolitana de Santiago. Kast dominó en gran parte del centro del país, mientras que Parisi logró consolidarse en las regiones del norte, donde la inmigración, el empleo informal y la inseguridad son temas centrales. Los datos disponibles muestran un cambio generacional significativo. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, Kast fue el candidato más votado. Jara, en cambio, muestra la tendencia inversa. Es elegida por solo el 19% de los jóvenes, pero supera el 50% entre los mayores de 60 años. Los especialistas chilenos definen a Jara como la menos izquierdista entre los comunistas y a Kast como el menos derechista entre la ultraderecha chilena. Jara es la primera candidata presidencial comunista de la coalición de centroizquierda chilena. La militante del Partido Comunista, que viene de una de las comunas más pobres de Santiago, se presenta como moderada, dialoguista y muestra las políticas. Y de hecho, dato de color, dijo que por la estigma que tiene el Partido Comunista chileno, en su historia ya, ella prometió que si gana las elecciones se desafilia del partido. Rarísimo, la verdad, muy raro esto. Que llevó adelante en su cargo como ministra del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Gabriel Boric, entre las mejores evaluadas de la gestión. La comparan con la popular exmandataria Michelle Bachelet. La figura de José Antonio Kast volvió a polarizar al país, aunque él insiste en que no es un candidato de extrema derecha y se define como el candidato del sentido común. Su discurso, sus alianzas y sus referencias ideológicas lo ubican cerca de líderes como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Víctor Orbán, Nayib Bukele y Javier Milei. Claro, de una perspectiva puramente económica, que es lo que suele primar dentro de los ambientes libertarios, Kast no se consideraría tan a la derecha porque para ellos el conservador es más un moderado de derecha. En esto voy a evocar un poco una nota que escribí hace varios años. La derecha se define en términos políticos, no económicos. La economía no es una disciplina con un halo misticista en el cual hay que llevar a cabo unos ciertos rituales para que se pueda hacer bien. La economía tiene mucho que ver con expectativas, tiene mucho que ver con ánimo social y tiene que ver mucho con incentivos y cuestiones que hacen más a una ciencia social que a una ciencia exacta. Lo cual no quiere decir que no haya leyes, si las hay. O sea, el mercado es una.
favorecer sectores improductivos no te va a llevar a ningún lado, controlar precios no sirve, todo eso ya lo sabemos. Pero, sin embargo, se le ha puesto un misticismo tan grande a la economía que incluso la han hecho, se la han convertido en el ancla principal para la definición ideológica. Y en realidad la definición ideológica es política, ante todo, no es económica. Y ese sesgo economicista en realidad es una herencia de la Revolución Francesa. Que de hecho ha corrido el eje ideológico por el cual los liberales republicanos moderados pasan a ser la derecha, entre comillas, y el socialismo para el otro lado ya pasa a ser la izquierda. Pero en realidad la vieja derecha europea no tiene que ver mucho menos con el liberalismo. En realidad tiene más que ver con los que se opusieron a ese fenómeno llamado Revolución Francesa. Y en realidad, porque se entendía que la definición de derecha era una definición principalmente política, no económica. Entonces, es muy fácil decir a un candidato conservador, no, en realidad es de derecha moderada porque económicamente no es tan libertario, es decir, no pone al individuo en el extremo preferencial. No, porque el conservador justamente entiende que hay cuestiones que no se pueden borrar, como las organizaciones intermedias, las comunidades, la familia, que de hecho son aquellas instituciones que van a mediar entre el individuo y el Estado. Si vos querés proteger al individuo, no le saques esas instituciones intermedias, protegelas. Porque de hecho, si vos querés que el Estado no crezca a pasos o a dimensiones agigantadas, necesitas precisamente organizaciones intermedias fuertes que generen una especie de poder que actúe como subsidiario. Porque al fin y al cabo la concepción conservadora es que lo que se pueda encargar la comunidad lo va a hacer la comunidad y lo que no, eso le queda al Estado. Vamos a ver qué dicen acá los muchachos. Buenas noches, gente, qué buen fondo, gracias, Naika. Es una bandera. El modelo lo había hecho, bueno, lo expliqué al principio, ¿no? Juan Martín de Porredón, 1818. La única diferencia, no sé si se llega a ver, pero este modelo tiene 24 estrellas. El original era 18, pero porque eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, que eran 18. Y en este caso tiene 24 porque tenemos 23 provincias y la jurisdicción 24ª, que es la de la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad autónoma, ¿no? Desde que dejó de ser capital federal pasó a ser ciudad autónoma, tiene casi rango de provincia. Entonces tiene representación en el Senado. Pero sí, es un poco el espíritu de esa primera bandera con idea confederal. Y viene también a cuento porque ya estamos a 2 días del Día de la Soberanía, ¿no? Recordando la vuelta obligada. A quienes ha elogiado en diferentes ocasiones. Su lema de campaña, "Atrévete a hacer de Chile un gran país", remite directamente al hacer que América sea grande otra vez, uno de los lemas fuerza del presidente de Estados Unidos. En caso de alzarse con el poder, el candidato opositor profundizaría el giro político que la región viene experimentando. Kast nació en Paine hace 59 años, en una familia de inmigrantes alemanes. Es el menor de 10 hermanos. Está casado con la abogada María Pía Adriasola y es padre de 9 hijos. En política, Kast nunca ha ocultado su cercanía ideológica con el régimen militar. Su defensa al legado económico de Augusto Pinochet, así como su rechazo a calificarlo de dictadura, han sido constantes. Bueno, acá hay otro aspecto que me parece interesante, que es comparable tanto en Chile como en Brasil, que es esta cuestión de que nunca llegan a postularse, o que una vez llegado al poder, nunca terminan siendo tan extremos como parecen, ¿no? Es decir, en Chile, por ejemplo, el izquierdista más grande que pudo haber llegado al gobierno, que es el actual, ¿no? Gabriel Boric, es alguien que no solo no ha cedido ante las presiones de los grupos mapuches, sino que ha endurecido las políticas y ha engrandecido a los carabineros de Chile. Por otro lado, el presidente más libertario que pueda tener Chile no va a poder renunciar a las cuestiones estratégicas que maneja el Estado chileno, como el cobre. Que eso fue también parte de la herencia de Pinochet. Pinochet fue el que dijo: el cobre es estratégico para Chile, no se puede privatizar. Entonces hay cuestiones que funcionan en Chile, como también funcionan en un país como Brasil,
más allá de cosas que podamos criticar del gobierno de Lula, en mi caso, más que del de Bolsonaro, que tienen que ver con cuestiones que hacen a intereses vitales del Estado. Del Estado no como el organismo público, sino el Estado como el Estado-Nación, la unidad política. Los intereses vitales se defienden más allá de... Y hay como ciertos límites, ¿no? Esos límites no se pasan. Sea de izquierda o de derecha el que gobierna. Esos límites no se pasan. Y eso es porque el país o esos países han desarrollado cuadros burocráticos que van más allá, que son formados dentro del Estado y que van más allá de las elecciones. Es decir, Brasil cuenta con una cancillería que con aciertos y errores ha garantizado que Brasil proteja sus intereses más vitales. Después, Chile tiene la institución militar, tiene una buena parte de la intelectualidad nacionalista que tiene un poder de lobby muy fuerte dentro de cualquier gobierno de Chile. O sea, la presión de esos grupos, ligados muchas veces a los militares, son presiones ineludibles para cualquier presidente chileno, por lo cual no puede hacer lo que quiere en todo aspecto. Bueno, o sea, los delirios ideológicos tienen un límite. Y eso es lo que me parece interesante, porque muchas veces en Argentina se habla del fenómeno de la casta política, que sí, tiene que ver con cuando las aspiraciones económicas o desarrollo de ciertos sistemas de proveedores, cadena de valor de políticos que buscan estar de los dos lados del mostrador para enriquecerse y empobrecer a los argentinos. Bueno, eso va a estar, aunque no tengas esos sectores de cuadros burocráticos, fíjate. Y que en realidad esos sectores por ahí son quizá una especie de barrera de contención para que no crezca demasiado ese otro fenómeno que nosotros llamamos casta. Con lo cual, a Argentina le ha faltado históricamente ese tipo de sectores que pueda contener a una burguesía nacional y al mismo tiempo a militares nacionalistas que se empeñen en hacer mantener esa defensa de intereses vitales. Y que me parece que hace mucho que Argentina tiene esa deuda pendiente. Esta campaña volvió a marcar esa distancia conceptual. No hay punto de comparación con las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Suele repetir además que Pinochet votaría por él si estuviera ahí. Su hermano mayor, Miguel Catí, fue ministro y presidente del Banco Central durante la sangrienta dictadura marcada por graves violaciones a los derechos humanos. Kast propone un gobierno de emergencia, centrado en seguridad, migración y orden público. Entre sus promesas figuran construir zanjas y rejas en la frontera con Perú y Bolivia, aumentar la autodeportación de inmigrantes irregulares, replicar políticas de mano dura inspirada en Nayib Bukele, reducir el tamaño del Estado y privatizar Codelco, eliminar el Ministerio de la Mujer. Con dos modelos de país en disputa y dividido en dos mitades casi equivalentes, Chile se prepara para una segunda vuelta que será clave para definir su rumbo político en los próximos años. Bueno, ahí estaba el video. Voy a dejarlo así un poco de mute para hablar. Está bueno ver cómo la región también se va a derechizar, pero eso también plantea que de alguna manera a Milei no que se le complique, sino que en realidad ya no va a ser el único negociador con Estados Unidos ante condiciones que le puedan ser más o menos favorables. En realidad ya podría existir Chile, que económicamente tiene un peso bastante más importante en cuanto a comercio exterior y que podría, de alguna manera, y tiene una mayor relación mucho más aceitada con Estados Unidos de décadas, y bueno, tendría otra forma de negociar y de establecer puntos a su favor. Y ahí yo me pregunto por el tema de Malvinas y el Atlántico Sur, ¿cómo va a votar Kast? O mejor dicho, ¿cuál va a ser su política exterior? ¿Que va a ser reforzar lo que históricamente ha sido un punto de conflicto entre nuestros países? Esas son las preguntas que yo me hago. Porque uno puede decir, qué lindo José Antonio Kast, y de repente, sí, pero pensemos que es un gobierno que podría reavivar todos los focos de conflicto y postura militarizada o militarista que históricamente han sido siempre contra los intereses de Argentina. Y uno dice, el pasado es el pasado, sí. Pero precisamente como Chile tiene instituciones que van hacia el largo plazo, es muy difícil cambiarle la cabeza. Pues son tomas de decisiones que apuntan precisamente a largo plazo. Entonces, lo que fue una decisión de hace 40 años, no digo que va a ser completamente mantenida,
Pero es muy difícil cambiarla cuando ya te estableciste en un lugar para lo que consideras la defensa de tus intereses. Es decir, hubo un contexto del ABC, ¿no? De Perón y Ibáñez, pero duró muy poco eso. Lamentablemente, para que ese rumbo se revierta, Argentina tiene que liderar, y para liderar tenés que ser, por lo menos con proyección, a ser una potencia. Y nos faltaría todavía para eso. Vamos a ver qué más tenemos acá. Bueno, después lo que tenemos son cuestiones que tienen que ver con lo regional. Que marcan también el cambio de época, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta noticia, ¿no? El gobierno de Rodrigo Paz, que es el ahora electo presidente de Bolivia, rompió relaciones con el régimen terrorista de Irán y anunció que retomará el vínculo con Israel, tras más de 2 años de su ruptura bajo el mandato del narcosocialista Luis Arce. Fede dice, Castro pone la discusión de la integridad continental de Argentina. No sé si sirve que gane. Espera que quiero ver si puedo... que gane él. Y claro, ese es el tema. Yo por eso me acuerdo cuando fue el balotage Cast con Boric, muchos decían, ¿vos preferís que gane Cast? No. Por esta misma razón. Por esto mismo yo soy bastante reacio a la idea de que pueda llegar a ganar un tipo como Cast. No porque esté enfrentado ideológicamente, pero porque no me sirve a mí que esté en gobierno. No me sirve a Argentina, para mí. Así que bueno, teníamos lo de Rodrigo Paz, que dio un giro con respecto a la relación en Medio Oriente. Y luego tenemos, esperen que me voy deshaciendo de lo que ya vimos. Hice cualquiera. Hacía mucho que no me pasaba esto. En un rapto totalmente gaga. Ahí está. Bueno, hubo manifestaciones masivas en México que empezaron siendo, podría decirse, pacíficas, pero que después se picó, como se diría acá. La policía detuvo a varios manifestantes y hubo desapariciones y represiones fuertes. Básicamente, los jóvenes de la generación, lo que llaman los jóvenes de la generación Z, ¿no? Dice la derecha diario, narcogobierno. Al menos 68 jóvenes de la generación Z de México están secuestrados por el régimen socialista de Claudia Sheinbaum y se desconoce el paradero de muchos de ellos. Es interesante. Otra cosa que remarcaban, ¿no? Para los narcos, abrazos. La justicia mexicana, controlada por el narcogobierno de Claudia Sheinbaum, dice la derecha diario, busca condenar por hasta 15 años de prisión a los manifestantes de la generación Z que protestaron tras el asesinato del Bukele mexicano Carlos Manso. Claro, tenían un alcalde local que obviamente tuvo una postura intransigente, no quiso acordar con nadie que tuviera que ver con el narcotráfico. Bueno, así le fue. Lo cual habla de cómo se encuentra la Federación Mexicana, ¿no? Pero es interesante porque para Claudia Sheinbaum perseguir a los narcos es fascista. Pero parece que perseguir a jóvenes manifestantes no es fascista. Detenerlos y que encima no se sepa dónde están también debe ser... No es fascista eso. Entonces, ¿cuál es la respuesta obvia? ¿Que el gobierno está con los narcos? Y sí. No hay mucho que analizar. No hay mucho que analizar. Después tenemos esta noticia. El Colegio de Abogados de México abrió una línea de atención gratuita para ayudar a todos los presos políticos de Generación Z que fueron detenidos durante la manifestación masiva contra el narcogobierno de Claudia Sheinbaum. Es interesante porque esto también se relaciona con una declaración de Trump de estos días. Vieron que ahora está, que ya hace un mes atrás más o menos, se viene desplegando toda la flota estadounidense en la costa del Caribe para desembarcar en Venezuela. Y que la idea precisamente era limpiar lo que es la costa o cualquier tipo de contraataque naval para poder finalmente desembarcar. Con la idea, o la excusa, como se quiera decir, de combatir el cártel de los soles.
en Venezuela. Y que se considera ya a Venezuela como un narco gobierno, lo cual, digamos, tener oficialmente la postura esa significa reconocer, bueno, por un lado a González Urrutia como verdadero presidente de Venezuela y por lo tanto como un usurpador del poder a Maduro. Este tema después lo tengo pendiente de charlar con invitado. Pronto lo tenemos que arreglar. Si me estás viendo del otro lado, lo tenemos que arreglar para hacerlo capaz que el martes que viene, si te parece. Después lo arreglaremos. Pero básicamente, ahora Estados Unidos planteó la idea de que podría hacer lo mismo con Colombia y con México. Qué casualidad. Estamos hablando de dos países que se sospechan de narcoestado, o que se ve bastante a las claras que son narcos-estado, y que tienen el mismo tipo de gobierno, ¿no? Sheinbaum y Petro. Entonces, todo esto hace al contexto de regionalización, no solamente en temas de comercio, sino también en asegurar como una especie de contrato social conjunto dentro del continente. Así como va a pasar en las zonas de influencia regionales como Eurasia o, más bien, no sé, Medio Oriente, zona de Eurasia, el Cáucaso, el Asia-Pacífico. De hecho, ya hubo un par de contestaciones diplomáticas subidas de tono entre el canciller de China y la primera ministra, Sanae Takaichi, con lo cual también se está empezando a poner picante la zona del Asia-Pacífico, porque ya se está reavivando la idea de que Japón supuestamente lo va a invadir. Y con eso, bueno, podemos ir un poco al mundo. Y antes de ir al mundo voy a cambiar el banner, porque si no... Espérenme, denme un segundo, que quiero traducir esto, así queda ya para que se pueda leer. Bueno.